A ver, lo primero, pues yo iba a empezar tratando a todo el mundo de ustedes, pero es que veo gente tan joven que me sale de tú, así que si me lo permitís, os quería preguntar lo primero, de aquí gente que esté cercana, vamos, que se haya acercado a la sexología, que tenga incluso formación en sexología, quería saber si hay alguien por la sala. ¿Sexólogas, sexólogos, hay alguno? ¿Alguna? ¿No? Vale, porque os iba a decir que esta primera ponencia para vosotros no es, para los sexólogos no es, pero como veo que no hay muchos, más allá de los que venimos a contaros cosas, pues nada. Entonces sí que vamos a partir de cero, os voy a presentar una disciplina que sí que posiblemente os suene esto de la sexología, pero no sé si os suena de qué hablamos cuando hablamos de sexología, con lo cual es en lo que vamos a empezar a decir. Y primero un pequeñito experimento. Ya se escapaba ahí la diapo de vez en cuando, o sea que ya veis cuál es. Vale. Quiero que durante unos pequeños segundos penséis lo que os viene a la cabeza al evocar la palabra sexo. Así como yo no voy a estar en vuestras cabezas y no me voy a enterar, pensar con total libertad lo que os viene a la cabeza cuando decimos la palabra sexo, ¿vale? ¿Lo tenéis? Es un ejercicio de imaginación divertido para estas horas de la mañana. Vale, pues luego volvemos sobre ello, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a contar cuál es esta ciencia que habla del sexo, o más bien de los sexos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexología? Bueno, pues cuando hablamos de sexología, mira, tengo ahí un pequeño anacronismo. Cuando hablamos de sexología, hablamos primero de una disciplina que se estudia en la universidad. Yo ahí pongo diplomado, licenciado, doctor, pero estos son las formas antiguas, pues ahora diríamos posgrado. Pero sí que es verdad que en Europa y América la sexología es carrera desde primero en algunos sitios, ¿no? Desde primero de carrera ya hace sexología, en tanto que disciplina sustantiva. Aquí en España lo que tenemos ahora mismo son posgrados en diferentes universidades, estudios de posgrado en sexología. Es lo que tenemos desde hace pues unos cuantos años, ¿no? Desde hace, yo creo que igual desde el 93 o una cosa así, tenemos estudios de posgrado en sexología en diferentes universidades, no en todas, suelen ser título propio y algún título oficial por ahí, pero bueno, en España es lo que tenemos. Pero por supuesto nos capacita el hacer este posgrado en sexología, nos capacita para llamarnos sexólogas o sexólogos, ¿vale? Es una disciplina sustantiva, es decir, la sexología es sexología, no es una especialidad de otra cosa. Hay gente que piensa que puede ser una especialidad de ámbito sanitario o de la psicología o de alguna ciencia de la educación. Para nada, ¿vale? Otra cosa es que accedamos a los estudios de sexología desde cualquier otra disciplina, pero desde cualquiera, hoy por hoy, desde cualquiera podemos acceder, ¿vale? Es un estudio de posgrado y quien es sexólogo independientemente de todo el currículum que tenga. Por eso a mí siempre me gusta presentarme como sexóloga, que es de lo que vengo a hablar, aunque yo parto pues, de otras disciplinas que he estudiado para llegar a ese posgrado. Dicho esto, y no me quiero enrollar mucho. Nuestro objeto de estudio, decíamos antes el sexo, ¿vale? Pero yo quiero que entendáis que el objeto de estudio de la sexología es los sexos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sexo hablamos de cosas diferentes y en esto que habéis pensado antes, en ese pequeño ejercicio de imaginación que os he pedido, seguro que se han mezclado diferentes conceptos. De lo que más se habla cuando se habla de sexo es del sexo que se hace, ¿vale? De la práctica, de todo eso que desde la sexología llamamos la práctica erótica, ¿no? Nuestras interacciones con esa persona o personas objeto de nuestro deseo. Vale, esa es una de las acepciones, ¿no? De cuando hablamos de sexo, pero otras veces también hablamos del sexo que se tiene y de lo que estamos hablando es de cuestiones genitales y perigenitales. Pero, lógicamente, cuando hablamos de sexo es reduccionismo hablar solo de cuestiones genitales y perigenitales. Y sobre todo, de lo que se encarga la sexología es del sexo que se es, de aquello que somos cada una de las personas sexuadas, que somos todas las personas, todas estamos de alguna forma sexuadas, ¿vale?
¿Y por qué todo esto? Porque realmente cuando hablamos de sexo no estamos hablando de estas cuestiones o no solo de estas cuestiones, cada una por separado. Sexo realmente hay que ir a lo que etimológicamente significa, porque la raíz sex viene de sexare, que significa separar, diferenciar. Digamos que cuando hablamos de sexo hablamos de eso que diferencia a unas personas sexuadas de otras personas sexuadas, ¿no? Y de cómo jugamos con esas diferencias y qué nos aportan esas diferencias, ¿vale? Conceptos para entendernos en sexología. Bueno, pues como no venís de la sexología, os puede sonar de repente así como... Pero ya veréis que a lo largo de todo el día vamos a estar hablando de esto todo el rato, ¿eh? Conceptos para entendernos es lo que llamábamos cuando estudiábamos sexología los campos conceptuales, que ahí os pongo los 4 principales, que son el sexo, la sexualidad, la erótica y la amatoria. El sexo, entendiendo como el resultado de un proceso biográfico, que no biológico, que mucha gente dice, estos sexólogos son unos biologicistas, que siempre están con que las estructuras, pero es que las estructuras, lo que conforma esa determinada persona sexuada que somos, es nuestra biografía, un proceso biográfico de sexuación. Entenderéis que en la biografía se conjugan toda una serie de cuestiones biológicas, por supuesto, pero también emocionales, también psicológicas, también incluso ambientales, socioculturales, o sea, todo lo que va incidiendo en nuestra biografía desde el momento en que una persona comienza a existir, ya incluso siendo embrión, ¿no?, en el útero materno, desde ese momento es todo lo que incide sobre esa determinada persona, ¿no? Sabéis que se ponen ya unas expectativas cuando alguien está embarazada y se dice, bueno, pues va a ser niño, va a ser niña, se van poniendo ya unas determinadas expectativas. Eso ya forma parte, ¿no?, de ese proceso biográfico de cómo se va a sexuar esa persona. Bueno. La sexualidad nos habla, otro campo conceptual, la sexualidad nos habla de las vivencias, ¿no? Y las vivencias, mis vivencias, en tanto que esa persona, esa determinada persona sexuada que soy. Se suele decir que la sexualidad es al sexo lo que la personalidad es a la persona. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de sexualidad, de lo que decían los filósofos existencialistas hace un montón de años, decían que la sexualidad es la cualidad del hecho de ser una persona sexuada, ¿no? Entonces, esa cualidad es lo que me da mi identidad. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de erótica, hablamos de nuestras expresiones, de cómo expresamos el hecho de ser una persona sexuada, ¿eh?, de nuestro imaginario, de todo lo que tiene que ver con cómo yo me expreso en tanto que esa persona sexuada que soy, a través de la fantasía, a través de la conducta, a través de mi imaginario erótico, a través de... Os puede sonar un poco farragoso, pero como a lo largo del día vamos a estar volviendo sobre este cuadro todo el rato, así os va quedando un poco... No hace falta que lo retengáis, luego ya veréis cómo va a resultar fácil. Y la amatoria nos habla de las relaciones. La amatoria, los encuentros amatorios que decimos, es cuando la gente dice relaciones sexuales, vale, encuentros amatorios, ¿no? Sería lo que diríamos los sexólogos. Habla de todas esas situaciones que se dan en esa relación de pareja, que nunca es la misma si cambiamos a los protagonistas. Es decir, la amatoria que yo tendría con una determinada persona es intrínseca de esa relación y será absolutamente distinta a la que, aunque yo misma sea, con otra persona, ¿vale? Nos habla de las seducciones, de los cortejos, de todo lo que se da en ese marco de la relación. Bueno, pues dicho esto, que es simplemente un cuadro para entendernos, vamos a ir un poco más allá. En lo individual, de todos esos 4 conceptos que decíamos, se dan los modos, ¿no? Mujeres, hombres, femenino, masculino, volveremos sobre ello, ¿no? Porque esto de lo que llamamos masculino y femenino al final es un consenso, ¿vale? Los matices, homosexual, heterosexual, aunque desde la sexología preferimos hablar de las erastias, que son los deseos, y preferimos decir andrerasta y ginerasta, porque hablamos de andrerasta, aquellas personas cuyo objeto de deseo son los hombres, independientemente de lo que tú seas, ¿no? Ginerasta, aquellas personas cuyo objeto de deseo son las mujeres, independientemente de lo que tú seas. ¿Se podría decir biarasta? Bueno, se podría decir, pero no nos vamos a meter de momento ahí. Y peculiaridades que serían pues todas las variantes de la erótica de cada persona, ¿vale? Vamos a hacer un poco de historia y ver de dónde viene esto de la sexología, porque
Hay gente que a lo mejor piensa que esto, como ha empezado ahora, bueno, pues a hacerse explícito, hablar de la sexología, hablar de quiénes somos las sexólogas y los sexólogos, puede parecer el repunte de una nueva disciplina y para nada, para nada. La sexología tiene sus inicios allá por finales del siglo XIX o principios del siglo XX, más bien, muy principios del siglo XX, ¿no? Y ahí os pongo los nombres de uno de los que se consideran los padres de la sexología europea, que nace por entonces. No sé si os sonarán algunos de estos nombres, ¿no? Pero tenemos a Havelock Ellis, que fue el primero que planteó hablar de cuestiones sexuales en términos no patológicos, frente a un psiquiatra, Krafft Ebing, que a lo mejor esto ya puede sonar más, sobre todo a la gente que seáis del ámbito sanitario, ¿no? Krafft Ebing era un psiquiatra que había publicado un tratado en el cual daba un listado de lo que él llamaba psicopatías sexuales, ¿no? O sea, hablaba de la sexualidad en términos absolutamente patológicos, ¿no? Y entonces llegó Havelock Ellis y dijo que no había de patología mucho en las cuestiones sexuales, que de haber había muy poquito y que todo lo que había en las cuestiones sexuales eran cosas absolutamente cultivables y comprensibles. Y así empezaron todos estos sexólogos, no padres de la sexología europea de principios del siglo XX. Magnus Hirschfeld, que fue quien fundó el primer instituto de sexología del mundo en Berlín en 1919. Theodor van de Velde, que con su obra El matrimonio ideal enseñó cómo copular a una generación. Vamos a poner nuestra forma de entender esto con la perspectiva histórica de la época en la que hablábamos, ¿vale? Pero bueno, tiene esta forma de plantearlo, ¿vale? Bueno, Ivan Bloch con su obra La vida sexual contemporánea, que también, ¿no?, cuestionaba esta psicopatía sexualis de Krafft Ebing, que dijo que había sido producto de la rapidez, tajancia e ignorancia. Esta psicopatía sexualis de este psiquiatra, contra el cual se posicionó la sexología europea de entonces, pues distaba muy poco de algunos manuales de psicopatologías de ahora, ¿no? Listados de psicopatologías con las cuales se lleva tiempo luchando para sacar de ahí. Pues no hace tanto, ¿no?, que se sacaron las cuestiones homosexuales de un listado de psicopatologías. Bueno, la transexualidad, por ejemplo, ahora ya sabéis que está la gente, bueno, ya os contarán más esta tarde, pero por supuesto que no se trata de ninguna patología y ha estado ahí metida en estos listados. Bueno, pues todo lo que hay ahora planteado en términos psicopatológicos, cuestiones de sexualidad, dista muy poco, o sea, se diferencia muy poco de lo que ya planteaba Krafft Ebing, con lo cual que poquito hemos evolucionado, ¿verdad?, con estas cosas. Pero bueno, nosotros somos el enfoque sexológico, que dista un poco del enfoque de la psiquiatría, ¿no? Ya iréis viendo cuánto dista. Vale, yo pongo ahí a Elena Wright porque a mí me interesa mucho esta señora por lo que aportaba. Hablamos de principios del siglo XX, 1920, ¿no?, hace casi 100 años. Hace casi 100 años esta señora ya decía, era una ginecóloga que ya decía a las mujeres que acudían a su consulta que tenían que observarse, ¿no? Tenían que observar sus genitales, tenían que observar lo que sentían en ellos, porque si te miras al espejo todos los días y te das perfecta cuenta, pues, de ese pequeño granito que te ha salido, de esa pequeña arruga que tienes ahora. ¿Qué pasa, no? Con la cara la observamos y la conocemos, y sin embargo, ¿qué pasa con nuestros genitales, por ejemplo, ¿no? Que parece que los descubrimos a través de la mirada del otro o de la otra, cuando deberíamos de observarlo igual que observamos nuestro rostro. Bueno, no me voy a extender mucho más porque, bueno, ya os he ido diciendo, ¿no?, un poco lo que planteaba cada uno de estos autores. Pues, lógicamente, los famosos para la gente de la sexología, claro, axiomas de Havelock Ellis, que dice que entre los sexos y sus encuentros se dan más situaciones cultivables que trastornos curables, ¿no? Y también dice que el estudio de los fenómenos lleva a comprender los problemas de otra forma. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y es un planteamiento de partida de la sexología. Bueno, pues Elena Wright ya os dije un poco de ella, ¿no?
Ella animaba a las mujeres a observarse y a familiarizarse con su cuerpo. Ella decía, hablando también, ¿no?, con la óptica de entonces, que dentro del matrimonio también debería aprender el marido de estas cuestiones, no simplemente la mujer aplicárselo a sí misma. Ponía mucho énfasis en factores emocionales y bueno, pues tuvo mucho miedo de que su obra fuese destruida, hizo copias y las escondió para evitar que se prohibiera y se destruyera. Luego, afortunadamente, pues no pasó tal cosa. Y Magnus Hirschfeld, que bueno, pues es el que fundó el primer instituto de sexología del mundo y el que más impulsó todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahí tenéis una serie de cosas en las que tampoco me quiero detener mucho, pero bueno, a él le debemos, pues así fue el presidente de lo que se creó entonces, que era la Liga para la Reforma Mundial la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Y entonces, a partir de ahí, pues se empezaron a hacer una serie de cuestiones en España. Teníamos la sección española de esta Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Os leo así rápidamente para que veáis un poco Magnus Hirschfeld. Funda el Comité Científico y Humanitario y su publicación Anuario de los Estados Sexuales Intermedios. Él planteaba que lo que sería, imaginaros, una escala bipolar en la que el hombre absoluto 100% masculino estuviera en un extremo, la mujer absoluta 100% femenino estuviera en otro, en esos extremos no habría nadie, ¿no? Porque todos y todas las personas estaríamos en un punto de esa escala de intersexualidad. Es decir, todas las personas seríamos intersexuales porque todas las personas tenemos de masculino y de femenino en nosotras, de hombre y de mujer, ¿no? Cada quien repartido de una determinada forma, ¿eh? De manera que si esto fuera, pues, metáfora que cuentan algunos compañeros sexólogos, si el ver lo que vemos en un hombre fuera un muro de ladrillos azules, si nos acercamos a ese muro de ladrillos veríamos que en ese muro, que de fuera, de lejos dan azul, cuando te acercas ves que hay algún ladrillo rosa, colocado de alguna determinada manera, ¿no? O violeta, o fucsia, o rosa más claro, o rosa más oscuro. Lo mismo con la mujer. Si la mujer fuese un muro de ladrillos rosas, desde fuera, al acercarte verías que algún ladrillo azul también hay, ¿no? Depende de dónde los tengas colocados, depende cómo esté repartido. Bueno, todo esto explicaría que todas las personas somos intersexuales, con lo cual lo que varía es simplemente en qué lado de esa escala de intersexualidad nos colocamos. Un poco este era el planteamiento, dicho así de manera esquemática, ¿no?, de Magnus Hirschfeld con respecto a esto de la intersexualidad. Bueno, él publica La homosexualidad del hombre en la mujer allá por 1914, ¿no? Colabora con cineastas en películas sobre homosexualidad, prostitución, transexualidad, algunas de las cuales fueron prohibidas. Funda, como dijimos, el primer instituto de sexología del mundo. Preside la Liga Mundial, como dije antes, es perseguido y atacado por los nazis, por lo cual se tiene que refugiar en Suiza y en París. Y estando refugiado en París, ve en un cine, en este documental que proyectaban antes de las películas, ve cómo su instituto es saqueado, cerrado por los nazis y sus libros quemados en la plaza de la Ópera de Berlín. Años después, un año después, comunica a la Liga Mundial que abrirá en París el Instituto de Ciencias Sexológicas, un poco para recuperar su instituto de sexología que habían destruido los nazis, pero muere en Niza el día de sus 67 cumpleaños, antes de que realmente ese instituto pues llegue a ver la luz. Sí que llegó a escribir cartas con el membrete de aquel Instituto de Ciencias Sexológicas, pero bueno, pues su muerte hizo que aquello pues no fuera adelante, ¿vale? Alfred Kinsey quizás sea más conocido, Alfred Kinsey quizás sí. Alfred Kinsey resulta que era un señor que era profesor universitario que se dedicaba a la entomología y un día le cae el paquete de tener que dar una asignatura sobre la conducta sexual humana. Él, que de estas cosas pues no sabía, ¿no? Y entonces dice, pues haré como hago con mis insectos, que clasifico sus conductas y sus cosas, pues lo voy a hacer con las personas. Y entonces se pone a investigar y entonces investiga y bueno, pues lo que hizo, a ver, visto desde la óptica de ahora, pues esos estudios estaban bastante sesgados, ¿no? Pero bueno, realmente le debemos mucho, ¿no? Le debemos mucho por todo lo que aportó y por todo lo que intentó recuperar, ¿no? De conectar con ese legado histórico de la sexología europea. Ha sido muy citado, mucho más que leído y conocido realmente, ¿no? Pasa también con Master y Johnson, de los que hablaré a continuación. Pero bueno, los datos estadísticos son inmensos, ¿no? Y la teorización que hizo,
pero bueno, él sentó las bases también de lo que podría ser la sexología como disciplina, ¿no? Entonces, bueno, heredero un poco de todo esto. Os comento a Nels Newton porque, aunque parte de otra disciplina, sí que investiga mucho en cuestiones de sexualidad y también aporta cosas interesantes, porque, bueno, pues allá por el 55 publica Emociones maternales, un estudio de los sentimientos de las mujeres hacia la menstruación, preñez, parto, amamantamiento, puericultura y otros aspectos de su feminidad, como el trato sexual, ¿no? Esto para la gente que estáis en las matronas y así, pues yo creo que os puede resultar muy interesante ver cómo estas cosas ya en 1955 se empezaban a abordar, ¿no? Ella establecía un paralelismo entre los sentimientos hacia la sexualidad femenina y el resto de las funciones biológicas de las mujeres, ¿no? Y venía a decir, como resumen de todo esto, que las mujeres con sentimientos positivos hacia su propia sexualidad tienen menos dificultades luego en el parto, en la crianza, síndrome premenstrual, una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, pues Master y Johnson también pueden ser más conocidos, sobre todo pues por esta serie Master of Sex que se puso de moda hace unos poquitos años. Bueno, cuentan sus estudiosos que está bastante bien documentada la serie porque está asesorada por su biógrafo. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante y es muy interesante lo que hicieron, aunque algunos de mis compañeros dicen, bueno, lo han llamado respuesta sexual humana y realmente podrían llamarlo fisiología del orgasmo, porque es un poco eso lo que van describiendo, ¿no? Las diferentes fases de lo que ellos han llamado respuesta sexual humana, que bueno, las llamaron excitación, meseta, orgasmo y resolución, tiene que ver con el orgasmo, lógicamente, con todo lo que te va pasando en el cuerpo, ¿no? Pero desde luego les debemos mucho los profesionales de la sexología. Master y Johnson establecieron el código deontológico por el que hoy se rigen los profesionales de la sexología de todo el mundo y también son los padres de la terapia sexológica, aunque muchas veces a la terapia de Master y Johnson, en lugar de cogerla desde la sexología, se la ha cogido desde otras disciplinas y se ha hecho con ella un totum revolutum un poco curioso. Realmente hay que cogerla desde la sexología para ver cómo realmente funciona y cómo realmente cuál es la terapia sexológica, ¿no? Que fue un poco lo que Master y Johnson plantearon. Vale. Mary Jane Sherfield, contemporánea de Master y Johnson, es una jovencita que era discípula de Kinsey, ¿no? Le fascinó todo lo que el doctor Kinsey había conseguido plantear, había investigado y había hecho, y entonces allá cuando se publica la obra de Master y Johnson, esta joven publica Naturaleza y evolución de la sexualidad femenina. Entonces ahí habla de la respuesta orgásmica, habla del síndrome premenstrual, habla del paso del matriarcado al patriarcado, habla del paralelismo. Es de las primeras que hablan del paralelismo entre la estructura anatómica del clítoris y del pene, ¿no? Hereda el legado histórico de la sexología europea, de la que os hablaba, y bueno, pues a ella, sobre todo con todo el tema de la anatomía del clítoris, le debemos bastante, ¿vale? Ahí pongo a Helen Singer Kaplan, aunque realmente se acerca un poquito más a la otra visión, no tanto a la de la sexología europea, sino más a la otra visión, a la que plantea las cuestiones sexuales en términos, digamos, patológicos, porque ella habla de trastorno, ¿no? Ella está hablando de trastorno, pero sí que le debemos pues meter el tema del deseo, que es interesante, es una aportación muy interesante para los profesionales de la sexología. Pero bueno, digamos que ella está más ligada pues a eso, a entender que hay más trastornos curables, cuando lo que entendemos nosotros es que hay más valores cultivables en todo esto de la sexualidad humana, ¿vale? Y vamos a ver un poco de sexología española. Bueno, pues la sexología española surge cuando surge pues todo esto de Magnus Hirschfeld, se crea la sección española de la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre las Científicas. Y bueno, pues ahí os pongo un ejemplo, ¿no? Las jornadas eugenésicas de 1933 en España, para que veáis en qué momento estábamos en España a principios del siglo XX, allá por los años 30, ¿no? Bueno, esto está tomado de la obra del doctor Efigenio Amezúa, que es uno el máximo exponente, yo creo, ahora mismo en España de la sexología, esta que entronca con el legado histórico de la sexología europea, y del cual casi todos los sexólogos y sexólogas que somos ahora en España es de quien partimos, ¿no? De él o de discípulos de él, con lo cual, pues ahí está. En su obra nos habla de estas jornadas eugenésicas del
Del 33 nos dice que fueron 3 semanas de conferencias, cursos, cursillos, seminarios, allá por abril del 33, que en ellas se buscaba un alto nivel científico y profesional, una repercusión sociopolítica, ya que fueron inauguradas por el entonces ministro de Educación, Fernando de los Ríos. Bueno, pues un poco lo que haremos aquí. Aquí estamos inaugurando unas jornadas de sexología y va a venir el señor alcalde a inaugurarlas. Bueno, pues se busca esa complicidad, siempre se ha buscado en sexología la complicidad con los responsables políticos. ¿Por qué? Pues porque implementar todas las cuestiones que queremos implementar desde la sexología depende siempre de la voluntad política. Y por eso le pasó lo que le pasó a Magnus Hirschfeld con su Instituto de Sexología, que llegaron los nazis y se lo cargaron todo, ¿no? Entonces, es necesario buscar siempre el respaldo y el apoyo de los responsables políticos y les llevamos nuestro discurso para que entiendan lo necesario que es todo esto, ¿verdad? Me gusta contar la anécdota de Hildegard Rodríguez. Bueno, pues porque me doy cuenta que a la gente es un personaje que desconoce, ¿no? Incluso, pues digamos que desde el feminismo también se desconoce realmente quién era Hildegard Rodríguez, aunque ella también hizo aportaciones no solo a la sexología, sino también porque ella era una militante política, ¿no? El doctor Gregorio Marañón fue el presidente en España de aquella sección que se creó de la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Y su secretaria general era la joven Hildegard Rodríguez, joven madrileña, como os pongo ahí, que a los 18 años tenía ya publicados 9 tratados sobre sexualidad, anticoncepción, feminismo, eugenesia, una serie de cuestiones, ¿no? Esta joven pues tiene una historia curiosa que yo invito a que conozcáis si tenéis curiosidad. Hola, Beni, bienvenida. Hola. Yo invito a que conozcáis quienes tengáis curiosidad, porque realmente esta joven es fruto de un experimento, así puesto entre comillas, o no, o sin comillas, un experimento que hizo su señora madre, que quiso tener una hija libre de ningún tipo de contaminación masculina, ¿vale? Entonces la quiso tener ella sola y buscó un donante anónimo para concebir a esta joven, a la que llamó Hildegard, que significa jardín de la sabiduría, y quiso crear, digamos, una especie de niña prodigio, ¿no? Y realmente la joven Hildegard creció siendo una brillante mujer de altas capacidades intelectuales, y así es que se metió en todo lo que se metió, ¿no? Ahí podéis buscar información sobre ella, publicaba en un montón de revistas, de periódicos, escribía, tenía tratados, se metía en un montón de saraos. ¿Y qué pasó? Pues que en un momento dado parece que sus aspiraciones se desviaron del camino marcado por su madre, y su madre, que parece ser, según quienes estudiaron su personalidad, que tenía un cierto fanatismo con estas cuestiones, cuando la muchacha se desvió y se iba a ir a vivir a Londres, y posiblemente pues con algún compañero o con algún amigo que tenía, no se llegó a saber bien eso cómo era, pero el caso es que se iba de los brazos de su madre, y entonces su madre la observó una noche mientras dormía y le pegó 3 tiros. Y ahí se acabó Hildegard Rodríguez. Y bueno, pues la verdad es que no sé cómo lo han arreglado en Madrid, pero cuando yo supe por primera vez de esta joven, ni siquiera había una placa en el sitio donde había vivido y crecido, ¿no? Una persona a la que, bueno, pues la sexología le debe tanto, porque sí que realmente pues aportó mucho, y más que hubiera podido aportar si su vida no se hubiera visto truncada a los 18 años, ¿verdad? Vale. Bueno, pues Gregorio Marañón suele ser muy conocido por su parte médica, por su parte de historiador y ensayista, pero Marañón como sexólogo es muy poco conocido. Y yo sé que Marañón, sobre todo a la gente que venís del ámbito sanitario, sí que os suena, pero seguro que no os suena como sexólogo, o os suena menos, ¿eh? Pero le debe muchas aportaciones epistémicas de la sexología, de nuestra epistemología sexológica, se las debemos a él, ¿no? Todo el tema de las intersexualidades, de la diferenciación sexual, aportó muchas cosas, ¿no? Obras como La evolución de la sexualidad y de los estados intersexuales. O sea, tiene muchas cosas de gran interés epistemológico para la sexología, y que bueno, pues que hay que acercarse a ellas, ¿no? Hay que acercarse a ellas. Otro ejemplo en España, también de los años 30, ¿no? Pues Quintiliano Saldaña, que fue, digamos, el primero que presentó la sexología en España como una disciplina con entidad propia, no subordinada a otras disciplinas, ¿eh? Lo que llamamos la sexología sustantiva, es decir, la sexología que no es una especialidad ni un cachito de otra cosa,
que no es el adjetivo de otra profesión, sino que la sexología es una disciplina con entidad propia en sí misma, que ese es el planteamiento del Grupo de Berlín, es decir, de aquellos primeros sexólogos europeos, ¿vale? Y aquí tenemos, para quienes no lo conozcáis, al doctor Efigenio Amezúa, que es el máximo exponente de la sexología española contemporánea y heredero del legado histórico que os cuento de la sexología europea. A partir de él y de que él en el 75 funda en Madrid el Instituto de Sexología, pues a partir de él una nueva generación de sexólogos y sexólogas se distribuye por este país y la sexología gira hacia su profesionalización. Los estudios de sexología del INCISEX, que empiezan siendo pues una cosa específica de allí del INCISEX, acaban siendo un título de la Universidad de Alcalá de Henares y bueno, pues a partir de él van surgiendo otros estudios de sexología en otras universidades. ¿Qué pasa con la sexología como con las otras disciplinas al final, verdad? Pues a partir de que una generación de sexólogos crece y se desarrolla, pues surgen diferentes corrientes, algunas pierden la perspectiva epistémica y aquel entronque con el legado histórico de la sexología europea. Por imperativos mercantilistas, pues a veces cobra más protagonismo el sexo que se hace, la parte por el todo, la moral por la ciencia, lo que vende, ¿no? A veces. Por eso a veces veis sexólogos en la tele que no cuentan las mismas cosas que estamos contando aquí, ¿no? Y hacen un poco más de sensacionalismo. Bueno, pues porque a veces, lógicamente, las ciencias pues se pueden pervertir y hay corrientes pues que a veces carecen de sensatez, pero realmente pues la sexología tiene un sitio del que parte, que es esta sexología europea, y a partir de ahí pues vamos haciendo. Los profesionales de la sexología somos pues los sexólogos y las sexólogas. Como decía al principio, en Europa y en América eso ya lo tenían claro, en algunos sitios ya se estudiaba la sexología desde primero de carrera y hay una asociación profesional que regula todo esto, ¿vale? Hay una asociación profesional que bueno, es un poco quien regula la profesión y quien vela porque las personas físicas que nos dedicamos a esto pues lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Respetemos un código deontológico que ya está planteado, como habéis visto, desde hace un montón de años, etcétera, etcétera. El continuo de la intervención sexológica. Las líneas de trabajo de la sexología van desde la educación sexual hasta la atención a las sexualidades. Llámese terapia sexológica, llámese sex counseling o asesoramiento sexológico, llámese como se llame, digamos que ese es el continuo, ¿no? Hay una línea difusa que separa dónde empieza la educación y termina la atención a las sexualidades y hay una máxima que dice que es difícil ser buen terapeuta sexual, yo diría sexológico más bien, sin ser buen educador sexual y viceversa, es claro. De educación, bueno, pues de educación no me quería meter mucho, ¿no? Porque ya os van a hablar después y entonces así pues tampoco me enrollo, pero bueno, ahí hablo de lo que son los objetivos en educación sexual, que va más allá de los típicos objetivos que se nos demandan, que son los de protegerse de embarazos no deseados y prevenir infecciones de transmisión sexual, o sea, genital, porque sexual es de los sexos y es otra cosa, creo que ya lo vais viendo, ¿no? Los objetivos en educación sexual se plantean con verbos de conocimiento, ¿vale? Con verbos de conocimiento. Y bueno, van un poco encaminados a estas cosas, ¿no? Conocerse, expresarse, aceptarse, encontrarse. Cada uno ligado con uno de los campos conceptuales, pero no me detengo mucho porque de la educación sexual os van a hablar largo y tendido después, o sea que nada. Simplemente esto sí que os lo quería comentar, por si acaso luego no da tiempo. Porque en educación sexual hay algunos errores que nos preceden, que me gusta comentarlos siempre, aprovecho cualquier oportunidad que me dan y aquí pues os lo voy a contar. Lo que yo llamo tupper sex anticonceptivo, es decir, te llaman de un centro educativo y te dicen ven a dar educación sexual y tú dices fantástico, trae anticonceptivos. Sí, trae anticonceptivos porque para que los chicos y las chicas vean y sepan y conozcan y para cuando necesiten. Perdona, eso es anticoncepción, eso no es educación sexual. Vale, que dentro de la educación sexual puede haber un momento dado en el que se hable de estas cuestiones, pero educación sexual, hablamos de otro tipo de cosas, hablamos de promover valores, hablamos de cultivar un montón de ideas, ¿no? Hablamos de amores, desamores, encuentros, desencuentros, fantasías, deseos, conducta, lo que queráis, pero lo de traer los cacharritos anticonceptivos, si lo dejamos en eso, mejor, ahí no nos hace falta un sexólogo porque solo eso por sí no es educación sexual. Tiene que haber muchas más cosas, ¿no? Talleres de coito seguro.
que es lo que en un momento dado se llamó de sexo seguro, y de sexo seguro no era, era de coito seguro. Es decir, ven a hacer un taller, nos dicen a veces, un taller de estos de enseñar a poner preservativos. Vale, pues eso es un taller, llámalo si quieres. Yo doy clases de educación sexual. A mí lo de taller para la educación sexual no me gusta. O sea, no me gusta nada de nada, y yo cuando voy a un instituto doy clase, igual que se da la clase de lengua, la clase de matemáticas, la clase de historia, yo doy clase de educación sexual, yo y la gente de mi equipo, de sexólogas y sexólogos. Y entonces esto de venir a hacer un taller, de enseñar a poner el preservativo, pues eso es enseñar a proteger una de las dimensiones de la sexualidad, que es la reproductiva. Pues bueno, vale, pero digo lo mismo que con lo del tupper sex anticonceptivo. A enseñar a poner un condón no es educación sexual. No sé si veis, en función de todo lo que os he contado, y sobre todo lo vais a ver en función de lo que os cuenten el resto del día. Vale. Bueno, pues nuevas normas, ¿no? En un momento dado, pues nos decían que había unas normas que había que cumplir para que hacer las cosas bien, y luego nos dicen otras. Es decir, ahora todo el mundo tiene que buscarse el punto G, todo el mundo tiene que tener orgasmos, todo el mundo tiene que... Y parece que hay un imperativo ahí, ¿no? Que te obliga a que si no, estás fuera de la norma, y entonces a ver si lo tuyo va a ser de preocuparse, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Con salir de unas normas, de una moral, y meternos en otras. La trampa de la afectivo-excusa, queridas y queridos, ¿a que usáis mucho o habéis oído usar mucho esto de afectivo-sexual? Sí, ¿verdad? ¿Y qué decimos cuando decimos afectivo-sexual? Que ponemos los afectos fuera de lo sexual. Entonces, si ponemos los afectos fuera de lo sexual, ¿a qué llamamos sexual? ¿A lo genital? Estamos hablando entonces, y permítaseme la zafiedad, estamos hablando de follar con cariño. No estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de lo que el doctor Efigenio Amezúa llama, con su guasa habitual, fornicación sanitaria, ¿vale? Claro, porque estamos sacando los afectos fuera. Cuando hablamos de sexual queremos decir de los sexos y sus encuentros, desencuentros, amores, desamores, sus interacciones, las personas sexuadas, sexuales, eróticas y amantes, ¿no? En función de estos campos conceptuales que decíamos antes. Entonces, poner fuera los afectos, no. Y yo sé que el lenguaje administrativo sigue machaconamente ahí, afectivo sexual, afectivo sexual. A mí una vez en Asturias nos habían llamado para poner en marcha un programa, una comisión técnica de técnicos y políticos súper estupendos que decían, hay que decir afectivo sexual. Yo entiendo lo que vosotros los sexólogos decís, que no hay que sacar los afectos del sexo, pero es que se nos va a asustar la gente. ¿Cómo vamos a decirles a las familias sexual? Ahí, ala, sexual. Sexual de los sexos, amores, desamores, encuentros, desencuentros, interacciones, bla. No, pero que les va a sonar muy fuerte. No, hay que poner afectivo sexual. Incluso a veces ponen psicoafectivo sexual, entonces ya es como, por favor, o sea, de verdad, yo cuando doy clase a asociaciones de madres y padres, asociaciones de vecinos, a chicos de institutos o de coles, les digo que sexual es de los sexos, lo entienden perfectamente. Y empezamos a hablar y queda todo meridianamente claro, nadie se asusta, que es ese paternalismo. Y de verdad, o sea, la afectivo-excusa es paternalismo, es pensar que la gente no va a entender lo que le estás contando, ¿no? Bien, pues dicho esto, entendéis que la educación sexual no es solo prevención de embarazos y ITS, pero no me voy a detener ahí porque aquí ya se van a explayar más luego por la tarde. Con lo cual, ya os lo van a contar. Pero bueno, una educación sexual de calidad, entendida en términos sexológicos, resolvería muchos de los problemas que nos encontramos en nuestras consultas de terapia sexológica. Queridos y queridas, nos haría perder dinero. Claro, sí, pero yo prefiero hacer una buena educación sexual y que la gente la reciba, que todo el mundo tiene derecho a ella. Y entonces, todas estas cuestiones que acaban apareciendo en nuestras consultas de terapia sexológica, algunas llegarían, pero igual llegaban menos o igual llegaban otras, ¿no? No llegaban necesariamente todo esto. Y bueno, de esto ya os van a hablar, ¿no? La educación sexual no tiene que ser ni heterosexista, ni tiene que ser solo para gente joven, guapa, sin discapacidades. Tendrá que ir dirigida, ¿verdad?, a todos los niveles, a gente con pareja, sin pareja, que se masturba, que no se masturba, heterosexual, homosexual, con alguna discapacidad o sin ella, o sea, a toda la población, ¿vale? Y bueno, dicho esto, voy terminando ya. Vamos a retomar aquel ejercicio que hicimos al principio y a lo mejor os choca
que todo esto que os he contado igual no tiene mucho que ver, o sí, con lo que habíais pensado, con esas imágenes que os evocaba la palabra sexo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver, y os lo voy a leer rapidito, para no comerme el tiempo. Pero vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo doy clase de educación sexual, lo primero que hago es pedir a mi alumnado lo que les he pedido aquí, lo que os he pedido aquí. Que me digan la primera palabra que se les viene a la cabeza. A mi alumnado le digo que me lo digan porque luego lo escribimos en el encerado. Aquí simplemente lo habéis pensado. Pero yo les digo que me digan la primera palabra que se les viene a la cabeza relacionada con el término sexo. Ahí lo tienen. Vagina, pene, tetas, culo, orgasmo, follar, coño, condón, dedos, orgía, boca, corrida, bucaque, masturbación, francés, beso negro, amor, cubana, cama, Kama Sutra 69, pasión, Viagra, lubricante, consolador, bolas chinas, griego, poscoital. Vale. ¿Tiene esto alguna relación con lo que habían pensado ustedes? No me lo digan. Me atrevo a decir que posiblemente sí, en algunos casos por lo menos. Estas son las respuestas de un grupo de chicas y chicos de tercero de la ESO, más o menos 14 años. Son ustedes unos adolescentes. Enhorabuena. Vamos a ver ahora lo que me dice otro grupo diferente. En este caso, un grupo de profesionales, técnicos de educación, sanidad y servicios sociales. Y me dicen: placer, relación, sensación, amor, intimidad, identidad, caricias, diferencias, besos, seducción, ternura, lujuria, penetración, satisfacción, complicidad, amistad, genitales, confianza, complacer, erotismo, biología, coito, protección, orgasmo, diversión, explorar. ¿Y el cuerpo? Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos hablando del sexo de los ángeles o de qué sexo estamos hablando? Vale. No se me alarmen, probablemente si les hubiese preguntado uno a uno habrían contestado cosas similares. Y no solo es porque los adultos hayamos aprendido a disimular, que también. Pero es que además, cuando hacemos el esfuerzo de ampliar un poco nuestra perspectiva, nos damos cuenta de que hablar de sexo es mucho más que hablar de cuestiones genitales y perigenitales. Pero no perdamos de vista una cosa. Si los adultos mantenemos este discurso en torno al sexo, ¿cómo vamos a entendernos, por ejemplo, con nuestros adolescentes que mantienen el otro? Es una buena reflexión que hay que hacerse de vez en cuando. Sigamos. Cuando yo estudiaba sexología en la universidad, lo primero que aprendí es que sexo no es solo lo que hacemos, no solo son nuestras conductas y fantasías eróticas. Sexo es sobre todo lo que somos, hombres y mujeres que se enamoran o se sienten atraídos por hombres o mujeres. Entonces, en vez de hablar de sexo, hablamos de los sexos, de nuestras identidades y de nuestros deseos, de nuestras peculiaridades, de nuestros encuentros y desencuentros, amores, desamores, fantasías, seducciones, lujurias, excitaciones. Cuando hablamos de sexo hablamos pues de relaciones, de todo tipo de relaciones, porque los chicos y las chicas se van a enamorar de chicos o de chicas independientemente de lo que ellos sean. Y tenemos que hablar también de amor, de lo que entendemos por amor, pero amor del bueno. Esta foto la hizo una chica de 15 años por una exposición que su profesora de imagen de mi instituto organizó el día de San Valentín. La consigna era hacer una fotografía cuyo tema fuese el amor. Y esto es un corazón con un montón de agujas clavadas. Como ven, ahí pone infidelidad, dolor, agresiones, mentiras, insultos, sufrimiento. En el medio pone amor. Y la foto se titula A pesar de todo. Esto no es amor, esto hace mucho daño. Por eso, cuando hacemos educación sexual, tenemos que dejar bien clarito que si duele, no es amor. Cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de Internet, de intimidad, de privacidad, de las redes sociales como nuevos espacios de seducción y de a quién damos permiso para que acceda a nuestra intimidad, igual en la vida real que en el mundo virtual. Esto es igual para personas adultas que para personas menores. Pero cuando se trata de menores no vale hacerse un perfil falso y pedirles amistad para enterarse de lo que hacen. Madres, padres que anden por aquí. No vale eso. Eso hubiera sido como si la madre o el padre de ustedes se hubiera disfrazado de quinceañera para ir a la disco a espiarles. No es buena idea. Hay que aprender y luego educar. Una vez más, la educación sexual es la clave. Por si acaso pensaban ustedes que esto del sexo es una cosa exclusiva de gente joven, les diré que cuando hablamos de sexo también hablamos de personas mayores, pero muy mayores también, incluso ancianas. Recuerden que el sexo es lo que somos, así que el sexo no se acaba mientras no nos acabemos nosotros. Y no vamos a hablar de viejos verdes, hablaremos de abuelos sexys, mucho mejor, ¿verdad? Que ahí queremos llegar todos y todas.
Por supuesto, cuando hablamos de sexo también hablamos de diversidad funcional e intelectual. Todas las personas somos personas sexuadas con nuestras vivencias y nuestros deseos. Uno de los problemas que más preocupan a una persona que se ha quedado en silla de ruedas tras un accidente, por ejemplo, es el de cómo me lo monto ahora, qué va a pasar con mi erótica, y cuesta mucho encontrar la respuesta. Bueno, os lo van a contar hoy también, ¿verdad? Pero bueno, al menos en la administración pública, que es donde primero esta respuesta se debería encontrar, ¿vale? Por si acaso lo dudaban, cuando hablamos de sexo también hablamos de niños, de niñas y de sus familias, porque nuestros peques también son personas sexuadas y por ello tienen inquietudes, curiosidades, exploran, juegan y las familias a veces no saben cómo gestionar eso muy bien. Si juegan a los médicos, si mi bebé tiene erecciones, si mi niño levanta las faldas a las niñas, si mi niña se toca ahí, si me pregunta cosas que no sé si debo contestar, una vez más la respuesta es la educación sexual. Cuando hablamos de sexo y de infancia tenemos que hablar de que hay muchas formas de ser niño o de ser niña. Entender que al igual que tener más o menos vello en los brazos o la voz más o menos grave o aguda no determina ser hombre o ser mujer, tampoco lo determina el hecho de tener pene o vulva. Esto también se lo van a contar esta tarde, porque la identidad está en la cabeza y no en los genitales, y por eso tenemos que entender de una vez que aunque la mayoría de las niñas tienen vulva, también hay algunas niñas con pene, y ello no las hace menos niñas, que aunque la mayoría de los niños tienen pene, también hay algunos niños con vulva, y eso no les hace menos niños. No es lo más frecuente, pero a veces sucede, por eso tenemos que estar ahí para acompañar, escuchar y si es necesario corregir esa etiqueta que se ha puesto mal, reasignación lo llaman. Los niños y niñas de infantil no tienen problemas con esto. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Ya lo van entendiendo, ¿verdad? Parece que hace falta más educación sexual. Voy terminando, porque ahora me voy a meter con la gente de la rama sanitaria, un poquito, un poquito. Si el discurso de los sexos es tan amplio, ¿cómo es que nos ha llegado un discurso del sexo tan reducido y sesgado, que es lo primero que se nos viene a la cabeza? Parece que esto lo debemos a la moral social. Cuando yo estudiaba sexología, hablábamos de dos tipos de moral a las que metafóricamente se llama moral de la bata negra y moral de la bata blanca. La de la bata negra alude a algunos idearios religiosos que asocian todo lo que tiene que ver con el sexo, y en especial el placer, y cualquier planteamiento no reproductivo con el pecado y lo prohibido. Y allí donde tienen mayor influencia han hecho valer estos planteamientos. La moral de la bata blanca alude a determinados, ojo, determinados, no todos, a determinados planteamientos de algunos sectores del ámbito sanitario que hablan de sexo desde lo peligroso o patológico. Todavía hay gente que lo hace. Así dictan nuevas normas sobre nuestras sexualidades, deciden lo que es normal y lo que no es normal. Nos dicen que educar sobre sexo es prevenir riesgos. Esto les sonará. Riesgo de embarazos, riesgo de infecciones, por cierto, de infecciones de transmisión genital, que no es sexual. No podemos limitarnos a eso. La educación sexual es cultivar ideas, como llevo diciendo todo el rato. Vale, ustedes ya lo van entendiendo, ¿verdad? Pues voy concluyendo. Allá por los comienzos y mediados del siglo XX había unos profesionales que ya lo habían entendido y estaban debatiendo sobre ello para hacérnoslo comprensible a los demás. Les hablo de la primera generación de sexólogos europeos que comenté antes y otros estudiosos de las sexualidades, como algunos filósofos de la época. Entre los primeros, Magnus Hirschfeld, Havelock Ellis, ya hemos hablado, contemporáneo de Freud, que le llevaba la contraria, diciendo que entre los sexos hay más valores cultivables que trastornos curables. Ven que estoy haciendo un resumen de lo dicho anteriormente, ¿verdad?, para que nos quedemos con ello. Nuestra Hildegard Rodríguez, en fin. Y otros intelectuales que ya les sonarán porque son más famosos: Simone de Beauvoir, Sartre, Merleau-Ponty, Kierkegaard, que parece que acuñó el término sexualidad referido a la cualidad del hecho de ser sexuados. Estos discursos se les llamó entonces el debate de la cuestión sexual. Ellos y ellas sí sabían de qué hablaban cuando hablaban de sexo, de los sexos. Llegados a este punto, creo que ya tienen ustedes criterio para responder a la pregunta de si hablar de sexo sigue siendo un tabú. Parece que sería deseable hablar un poco más de sexo, al menos para entendernos. Por mi parte, yo estoy convencida de que la educación sexual, o sea, de los sexos, es la respuesta. Esa educación sexual que nos hable de identidades, de deseos, peculiaridades, amores, desamores, encuentros, desencuentros, fantasías, placeres, seducciones y excitaciones. Parece que se va haciendo camino, pero allá donde no sea una realidad, hablemos de sexo, hablemos de los sexos. Muchas gracias por su atención.